Padre Santo, en este momento estamos delante de ti, abriendo nuestro corazón, Señor, para que nos hables tu palabra, para que nos enseñes, Dios mío, las verdades del reino que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a entender. Estamos abiertos en nuestro corazón, Dios mío, para recibir tu palabra allí. Nuestros oídos la reciben, la oímos, y con tu Espíritu Santo, Señor, cooperamos para que sea depositada en el corazón, podamos hacer un análisis honesto, transparente de quiénes somos y lo que la palabra nos está diciendo, para que podamos nosotros recibir las verdades y aplicarlas en nuestra vida para conocerte, Señor. Solo así esa palabra rinde y da fruto en nuestro corazón. Pero cuando la desechamos, cuando la ignoramos o no la tomamos en cuenta, la palabra, Señor, es como si cayera en el camino endurecido, así como la parábola, Señor, donde tú hablas del sembrador que cae en el camino y vienen los pájaros, se la llevan y no da fruto. Así sería nuestra vida si no tomáramos en cuenta lo que tú nos hablas. Nos abrimos entonces, esperamos que cumpla su propósito en nuestra vida, tal como tú lo prometes, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy ya les había hablado, ya les había dicho, hoy terminamos nuestra serie. Creer no es suficiente, hay que pensar como Él. Esta serie, hermanos, de verdad se los digo, tiene mucho que enseñarnos. Tiene muchas cosas que nos pueden permitir que nuestra vida sea un antes y un después. Pero estas verdades que hemos hablado en ella no debemos permitir que solamente se queden grabadas en nuestros audios de YouTube y Spotify. Es bien importante que nosotros las abracemos y cambiemos nuestra vida. Veamos lo que nos está diciendo la palabra de Dios al respecto y vayamos modificando nuestros hábitos. Solamente así podremos transformar nuestra vida. El domingo pasado nuestra enseñanza fue pensar como Él o permanecer en mi patrón reactivo. Y fue una enseñanza que también nos dejó mucho aprendizaje. Yo espero que sea útil para nosotros. Escúchala. Si no la oíste, escúchala. Recibe de ella lo que Dios tiene para ti. La enseñanza del día de hoy, hermanos, es la última de nuestra serie y se titula La vida de reino es resultado de pensar como Él. Y esta última enseñanza la vamos a revisar en 3 puntos importantes como lo hacemos siempre. Y el primer punto es, respondemos desde nuestra identidad y no desde nuestras heridas. Punto 2, decidimos desde propósito, no desde el miedo o mentalidad de pobreza. Y el punto 3, confianza y paz por interpretar todo desde la realidad del reino. Y antes de entrar en el punto número 1, a manera de introducción, escucha lo que voy a decir. Muchos de nosotros amamos a Dios, pero seguimos viviendo aún con los hábitos y las costumbres del pasado. Esas costumbres y esos hábitos que teníamos antes de conocerlo. Reaccionamos igual, tomamos decisiones igual, sentimos igual que antes. No sentimos distinto, no sentimos diferente. Y no porque no creamos en Dios. Lo que pasa es que no hemos renovado la mente. Y quiero que entendamos esta expresión, hermanos. Mientras nuestra mente no se renueve, no podemos conocer la naturaleza de nuestro Dios. Porque vamos a seguir viendo a Dios con esos mismos lentes del pasado empañados que no conocen a Dios. Una vez que renovemos nuestra mente es cambiarnos los lentes y empezamos a ver y empezamos a entender distinto. Mientras nuestra mente, hermanos, siga operando desde la formación que nos dio el sistema de este mundo, la vida de reino no podrá manifestarse en nuestra vida diaria. ¿Sí? Mientras no renovemos nuestra mentalidad, mientras no cambiemos ese sentir que nos configuró nuestra vida pasada, mientras no cambiemos todo eso,
La vida del reino no se va a poder manifestar en nosotros. Cuando Jesús vivía aquí, ¿se acuerdan que todo lo que Él hacía, Él siempre reflejaba paz, reflejaba tranquilidad? Él estaba en control. Se venían los fariseos en su contra, venían gente con enfermos, paralíticos, cojos, ciegos, con endemoniados. Y Jesús no se ponía nervioso. Sucedían cosas en la vida de Jesús. Y a veces nosotros como cristianos, la Biblia nos dice que a los que creen estas señales habrán de seguir, van a echar fuera demonios, sanarán enfermos y demás. Ay, a mí que no me traigan a alguien que tiene gripe, no se diga que alguien que tiene cáncer, porque no sé si va a sanar, porque lo interpretamos, como dije hace un rato, lo interpretamos desde nuestra razón y desde nuestra lógica. El Dios grande que tiene todo el poder para sanar enfermos, Jesús que sanaba cualquier cosa. Pasaban cosas en su vida y son las mismas que deberían suceder hoy con nosotros, pero nos asalta nuestra mente, nuestra lógica, nuestra razón y reducimos la grandeza de Dios a nuestra óptica. ¿Será posible? ¿No será posible? Y entonces no sanan los enfermos, no hay liberación de demonios y todo eso, porque Dios no deja de ser grande. Dios no pierde su poder, somos nosotros los que inactivamos su grandeza y su poder por nuestra percepción. Entonces, Jesús vivía distinto. Él interpretaba todo desde la perspectiva del Padre. Él pensaba como el Padre. Cuando estaban los discípulos con la muchedumbre, 5,000 personas, y era la hora de comer, y había solamente 5 panes y 2 pececillos, estaban mortificados los discípulos viendo la cantidad. Jesús estaba viendo otras cosas. Y sucedía lo que Jesús, hermanos, es que hay una diferencia muy grande, como tú y yo percibimos y cómo somos llamados a percibir. Tú y yo nos alineamos y nos enfocamos a lo que vemos, a lo que es posible. Y como hijos de Dios no somos llamados a eso. Somos llamados a alinearnos con lo que Dios dice. Y si creemos y hacemos eso, entonces en nuestras vidas van a empezar a suceder cosas sobrenaturales. Por eso es necesario renovar nuestra mentalidad. Por esa razón hoy cerramos nuestra serie con esta verdad. La vida del reino es el resultado de una mente renovada. Y la vida del reino, hermanos, no es una emoción y no es una experiencia ocasional. Debería ser ordinario. Debería ser algo de todos los días. Porque es el resultado natural de cómo nosotros vemos, de cómo nosotros interpretamos las circunstancias. Las vemos como Dios las ve. Así deberíamos de vivir nosotros. Y mira, hay algo interesante. El alinear nuestra mentalidad con la mentalidad de Dios, cómo Él habla, cómo Él piensa, cómo Él es, vamos a seguir tú y yo viviendo en esta tierra, vamos a seguir siendo las mismas personas. Pero entonces ya nuestra vida no se va a nutrir de lo que pasa aquí en este mundo. Estamos conectados allá y entonces algo va a suceder con nosotros, algo va a empezarse a manifestar distinto. Vamos a seguir siendo las mismas personas, pero ya no vamos a pensar igual. Vamos a ver lo que está pasando aquí en esta tierra, todas las cosas feas que hay aquí, pero estamos de paso. Nuestra ciudadanía no es de aquí, viene del cielo. Hermanos, cuando nosotros dejemos de pensar como piensa este siglo, como piensa este mundo, manifestaremos la vida del reino sin esfuerzo. ¿Por qué razón? Porque vamos a reflejar al Cristo que pensamos. Entonces,
Punto 1 de nuestra enseñanza. Respondemos desde nuestra identidad y no desde nuestras heridas. Esto significa esto. Responder desde nuestra nueva identidad significa que nuestras palabras, nuestras reacciones y nuestras decisiones nacen de lo que Dios dice que somos, no desde lo que la vida nos ha hecho o nos ha enseñado a sentir. ¿Sí? Interpretamos todo desde lo que Dios dice que somos. No desde lo que sentimos, no desde lo que percibimos, no desde lo que ven nuestros ojos. Hermanos, quiero preguntarles, ¿me están entendiendo? ¿O les estoy hablando en arameo? En español. En español te entendemos. Bueno, yo sí. Lo que pasa es que la vida cristiana, hermanos, debería ser mucho más emocionante. Para eso necesitamos cambiar. Necesitamos, como dice aquí, responder desde nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Sí? Y eso significa que nuestras palabras, nuestras reacciones y nuestras decisiones nacen de lo que Dios dice que somos. No desde lo que nos ha enseñado este mundo a creer. No desde lo que nos ha enseñado este mundo a ver, a interpretar las cosas. Entonces, mira, Tavo, perdón que te tome como ejemplo, pero tú acabas de pasar una experiencia muy fuerte. El cardiólogo te tenía en la terapia y estaba viendo el resultado del cateterismo y el electrocardiograma, y estaba viendo que tenías inhabilitado un segmento muy amplio de tu corazón, infartado. El corazón deja de latir normal. Y entonces el médico decía, no entiendo por qué, Octavio, estás como estás cuando lo que yo aquí estoy viendo no corresponde. El médico tiene una óptica de la evidencia. La evidencia dice que no es posible que vivas, por lo que estoy viendo en los estudios. Y a muchos de nosotros llega el médico y nos dice, tiene usted tal o cual cosa. Y nosotros empezamos a vivir temblando por el diagnóstico. Como hijos de Dios somos llamados a vivir no pensando como piensa este mundo, sino a responder y a interpretar todo desde lo que Dios dice que somos. Desde lo que Dios dice que es. O díganme una cosa, ¿Dios no es más grande que un infarto, Octavio? ¿Dios no es más grande que una hepatitis? ¿Dios no es más grande que el pleito que tengo con mi pareja, con mi esposa? ¿Dios no es más grande que eso? ¿Dios no es más grande que aquel que me robó el carro? ¿Dios no es más grande que los problemas? Todo lo que se nombra, dice la Escritura, se doblará ante su nombre. Y si aquello tiene un nombre, pues se va a doblar ante su nombre. Porque estamos interpretando no desde lo que vemos, no desde lo que razonamos, sino desde lo que Dios dice que somos. Somos más que victoriosos. Tenemos que aprender como hijos de Dios, hermanos, a pensar distinto. El Hijo de Dios es llamado a ver y a interpretar las circunstancias, no desde la lógica, no desde la razón humana, sino desde lo que Dios dice. Ahí está la clave, hermanos. Mira,
El domingo pasado estuvimos hablando de todo esto. ¿Te acuerdas? Estos son los patrones reactivos. Es la forma como reaccionamos los seres humanos. Algunos explotan, otros implotan, otros huyen, otros culpan a todos. Todo eso es nuestro viejo yo, es el niño herido. Entonces, la pareja se pelea, discute porque tienen diferencias en algo, y como opina distinto a mí, entonces hay algo en mi vida que se duele y entonces me defiendo, entonces exploto o me quedo callado o callada, no digo nada, no respondo nada, pero adentro hay una explosión. Hay otros que escapan, huyen, establecen la ley del hielo, o hay otros que culpan, no reciben su responsabilidad. La hicieron, pero no se hacen responsables. Todo eso es lo que recibimos, es la configuración que venimos teniendo desde nuestra infancia. Entonces, las heridas reaccionan. Cuando vivimos, cuando enfrentamos algo, reaccionamos con explosión, con implosión, escapando o culpando. Porque eso es lo que nos enseñó la vida. Ese es nuestro viejo yo. Ese es el hombre carnal. Entonces las heridas reaccionan. En cambio, cuando nosotros respondemos desde nuestra esencia, desde nuestra nueva identidad como hijos de Dios, respondemos de una manera madura, en control. Las heridas buscan defenderse. En cambio, la nueva identidad que tú y yo tenemos sabe quién es y no necesita probar nada a nadie. La herida grita desde el pasado, desde todo esto. Si fuimos heridos, fuimos rechazados, nos negaron el amor y demás, hay un dolor dentro que ahora en mi edad adulta no quiero que nadie me la vuelva a hacer. Entonces yo me defiendo ante todo. Las heridas gritan desde el pasado. En cambio, la nueva identidad se afirma en lo que Dios dice que somos. Entonces, hermanos, respondemos desde nuestra identidad y no desde nuestras heridas. Somos llamados a eso. Mira, estos son los patrones reactivos, como te dije. Y mira, un ejemplo vivencial. ¿Cuántos de ustedes han recibido comentarios ofensivos? Todos, así es, todos. Imagínate que alguien dijo algo que te ofende, algo que te lastima, algo que te hiere, duele. Una mente marcada por heridas, que tiene un pasado que no ha trabajado, que no lo ha sanado, esa persona reacciona desde su viejo yo, desde su niño herido. Reacciona desde allá y ¿qué hace? Se pone a pelear, ¿sí? Se pone a discutir, se pone ahí, se pone con enojo, explota, se pone a la defensiva o se pone en silencio, guarda silencio, se calla, no dice nada, pero se aleja. Son formas, aunque diferentes, pero está explotando. Uno explota hacia afuera, el otro explota hacia adentro. O el otro culpa o el otro huye. Dice, se va y se queda con el resentimiento y le establece la ley del hielo. ¿Sí me explicó? En cambio, una mente renovada responde con su identidad de hijo. Y dice, esto no define quién soy. No me va a hacer perder la paz que me da a mí, mi Dios. No me va a hacer perder la paz. No tengo por qué defender mi valor. Puedo responder con paz. Mientras que la herida enciende, la identidad en Cristo nos hace tener calma. ¿Sí? ¿Verdad que sí hemos vivido cosas de estas? ¿Verdad que sí podemos entender la respuesta tan distinta? La primera forma, la descontrolada, la respuesta descontrolada, es la respuesta de nuestra carne, del viejo hombre. La respuesta en control, la respuesta en paz, en calma, es la respuesta que todo hijo de Dios debe tener. La palabra de Dios nos dice en Efesios 1:5,
nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Para eso nos predestinó. Todos, para ser adoptados como hijos suyos. Entonces, todos aquí somos sus hijos. En 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que reflejen a otros la vida de Cristo que ahora vive en nosotros. No para que nos pongamos a pelear, no para que nos pongamos a discutir, no para que nos pongamos a defender nuestra dignidad. Él es el que lo ha hecho por nosotros. Otro versículo, Romanos 8:15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Decía Stavo que cuando uno responde desde el miedo, pues ahí se pierde el control, ahí sí se pone uno a temblar. Uno ve las circunstancias como lo peor, como ya el final nuestro. Pero quien responde desde el miedo no está respondiendo con su nueva identidad como hijos. Entonces, no recibimos un espíritu que de nuevo nos esclavice al miedo, sino que el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre, o sea, papito lindo, lo tenemos a nuestro alcance, hermanos. Debemos de responder de una manera diferente, hermanos. Tenemos nuestra identidad, hermanos, nuestra nueva identidad no cambia las circunstancias. Cambia nuestra forma de verlas. Cambia la interpretación que les damos y cómo caminamos en medio de ellas. Parece que todo está de cabeza, pero no, Dios las está componiendo. Entonces nos podemos alegrar porque Dios no nos va a abandonar. Él tiene cuidado de nosotros independientemente de cómo se vean las circunstancias. Pero hay que permanecer en fe, creyendo que Dios está con nosotros y Él terminará cumpliendo su palabra. Yo creo que es normal cuando te dan alguna mala noticia, pues a lo mejor tener el miedo, estar un poco como, pues, o sea, pues te sorprende, ¿no? Pero yo creo que uno cuando ya dice, bueno, ok, o sea, reaccionar, ¿no? Decir, ok, me dijeron que tengo esto, pues sí, como nuestra parte natural de ser humano, yo creo que es normal que te dé temor un poco, pero ya cuando acudes a tu identidad, a lo que Dios es, a lo que Dios te dice, pues se llevas en victoria, porque es normal. Totalmente de acuerdo, Delia. Debe de quedarnos bien claro que el hecho de ser hijos de Dios, de tener a Cristo en el corazón, eso no significa que no va a haber problemas. De hecho, Jesús nos dijo, del mundo van a tener aflicción. Y la aflicción viene porque no tenemos economía, porque hay enfermedades, porque hay muerte de un familiar, porque no tengo suficiente para esto, porque me despidieron del trabajo, porque me peleé o me disgusté con mi marido o con mi esposa. O sea, hay aflicción de espíritu por infinidad de cosas. Jesús no prometió que son hijos y todo va a estar bien. No es así. En cambio, Él dijo, mas confiad. Yo he vencido el mundo, ¿y qué? Nos lo sabemos de memoria, Chelito. Pero vivirlo lo que puede. Estamos a solo una decisión, hermanos. De creerlo y vivir firmes en su promesa. ¿Y sabes una cosa? Cuando uno la cree y uno se para ahí, se establece uno allí, uno tiene el derecho de acercarse ante el trono de la gracia y decir, tú prometiste. Sí, tu palabra dice. Es correcto. Sí, claro. Así es. Así es que, hermanos, nuestra nueva identidad no cambia las circunstancias. Cambia nuestra forma, cómo las vemos. Cambia la interpretación que les damos y cómo
caminamos en medio de ellas. Podemos caminar en medio de la tribulación, pero con paz aquí dentro. Por eso dijo Jesús, yo les doy mi paz, pero no como se las da el mundo. El mundo da paz cuando tenemos una cuenta bancaria bien jugosa. Qué paz se siente. Pero esa paz no es la que Dios da. Dios da paz en medio de la tribulación. ¿Qué pasa todo eso? Sobrepasa todo eso. Es correcto. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que va a guardar nuestro corazón y lo que la mente loca piensa. Y Dios mantiene en perfecta paz a aquellos cuyos pensamientos. Ahorita lo vamos a leer, Delia. Punto 2. Decidimos desde propósito, no desde el miedo o la mentalidad de pobreza. Bien dijiste, Xochitl. No lo sabemos de memoria. Ay, todos somos maestros. Punto 2. Decidimos desde propósito, no desde el miedo o mentalidad de pobreza. Y miren, decidir desde propósito significa que dejamos de responder o de reaccionar para evitar el dolor, la escasez o el rechazo. El Hijo de Dios también sufre, también tiene dolor, también experimenta rechazo, pero deja de defenderse. Porque no lo definen las palabras que lo ofendieron de la otra persona. A él lo define lo que Papá Dios dice de él. Entonces, decidir desde propósito significa que dejamos de responder para evitar el dolor, la escasez o el rechazo, sino para alinearnos con lo que Dios dice y lo que Él diseñó para nosotros. Nuestro enfoque debe de estar en lo que Papá Dios piensa, no lo que sentimos, no cómo vemos las circunstancias, cómo nuestra lógica las interpreta. Pero eso es un mal humano. Es precisamente nuestra naturaleza humana la que nos hace ver así. Desde que somos niños fuimos enseñados a interpretar todo así, desde la razón, desde la lógica. Y como hijos de Dios somos llamados a vivir siendo guiados por el Espíritu, no siendo guiados por la razón ni por la lógica. Y eso rompe, eso trae un crack muy fuerte entre lo natural y la vida espiritual a la que somos llamados a vivir. Y es complejo que el Hijo de Dios se abrace de lo espiritual y suelte todo lo que le dicta la razón. Pero sí es posible. Y a eso somos llamados. Hermanos, si tú y yo vivimos identificándonos con nuestro pasado, si tú y yo vivimos identificándonos y respondiendo desde nuestro miedo de todo lo que hemos vivido atrás y no estamos dispuestos a repetirlo, entonces ante todas las cosas vamos a responder desde nuestra debilidad humana. Vamos a estar sintiendo, ¿y qué va a pasar si se me acaban los recursos y Dios no me ayuda? Estamos sufriendo desde antes. ¿Y qué va a pasar con Dios si ya me dieron el diagnóstico? Tengo cáncer pulmonar. Porque estamos viendo la evidencia, estamos viendo lo que este mundo dice. Entonces ahí la fe del Hijo de Dios se acaba. Pero no somos llamados a responder así, no somos llamados a interpretar todo desde lo que nuestra razón y nuestra lógica nos dice. Somos llamados a interpretar todo desde lo que Papá Dios dice. Y Él dice que está con nosotros. Y yo te pregunto algo, mi hermano. ¿Y si te mueres, se acabó? ¿Era mentira todo lo que Dios decía? No. Ahí está el valor del Hijo de Dios, que sabe interpretar aún la muerte como el paso más glorioso. Pasamos de esta vida natural que fenece a la vida eterna. Pero ¿cuánto hijo de Dios está con un diagnóstico terrible y está sufriendo? Y esos días desde que le dieron diagnóstico hasta que se sana o se muere, lo sufre. Bien aferrados y tanto que sufrimos. Sí, yo recuerdo
Cuando mi suegra, mi hermana Dina, estaba enferma, había mucha gente en derredor orando, dando palabra, profecías, un montón de cosas. Y se murió. La fe de muchos se afectó. Lo mismo con mi suegro, hermano Lino. Son personas muy queridas de nosotros. Eran muy conocidos, eran muy amados por mucha gente y orábamos y pedíamos a Dios, intercedíamos y bueno, hay quienes hasta Dios dijo que se va a sanar y pum, vale, también se murió. Y no hemos aprendido, hermanos. Aquí hay muchos hilos de los que hablar, pero quiero decir algo. Jamás nuestra fe estará por encima de la soberanía de Dios. Así es. Jamás. Tú y yo nos podemos mover dentro del ámbito, dentro de las dimensiones del espacio que nos mueve la fe. Y puede ser infinito. Pero jamás la fe supera la soberanía de Dios. Y nosotros necesitamos llegar a tener la satisfacción, la plena certeza de aunque nuestro corazón y nuestra persona humana que amaba a aquella persona que se murió, vamos a quedarnos en paz, conformes, porque el plan de Dios se ejecutó y no se cumplió lo que yo decía, que yo pedía. O sea, hermanos, ¿o que el Hijo de Dios no se va a morir nunca? Ni se va a enfermar. ¿Ni se va a enfermar nunca? ¿Que a los hijos de Dios nunca les puede caer un rayo encima? Claro que sí. Jesús murió, a él lo azotaron y Jesús dijo, de este mundo van a ser afligidos. No se preocupen, les va a llegar. Pues sí. Pero nosotros necesitamos estar confiando que cuando llegue ese momento nos agarre bien parados, ¿no? Es correcto. Entonces, todo tiene que ver, hermanos, que nosotros vemos todo desde un propósito que es más alto que nuestros propios deseos y nuestros propios anhelos. El propósito de Dios se va a cumplir siempre. Y cada evento, cada cosa que estemos nosotros viviendo, experimentando, interpretémoslo desde el propósito de Dios, no desde nuestros propios anhelos. Sometamos todo nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro sueño, sometámoslo todo al propósito de Dios. Y dejemos de estar interpretando todo desde el miedo o desde la mentalidad de pobreza y la escasez. Miren, un ejemplo de la diferencia de interpretación. Una persona puede ser impulsada por Dios a emprender algo, emprender un negocio. Pero la persona no da el paso. Sigue postergando porque siente que no es el momento, porque calcula, ve lo que tiene y dice, es que no tengo lo suficiente para poder arrancar. Y la duda y el temor en su corazón lo está carcomiendo y dice, ¿y si no funciona? Entonces el miedo lo retrasa, el miedo lo paraliza, el miedo provoca que no dé el paso, no se anima, no confía. Ve las circunstancias que no es posible y no da el paso. En cambio, cuando todo se interpreta desde propósito, la persona dice, si Dios me habló, si yo sentí que Dios me impulsa, soy su hijo, soy su hija. Me va a ir bien, claro que me va a ir bien. Yo voy a hacer lo que esté a mi alcance. Yo voy a hacer lo que sea posible, lo que esté a mi alcance dentro de mis facultades y confío que Dios va a hacer por mí lo imposible. Y entonces esta persona dice, claro, si Dios lo habló, Él me va a respaldar. Y entonces da el paso. Esa es la diferencia, hermanos, de estar actuando desde el miedo, desde la escasez, o estar confiando desde el propósito que Dios tiene. La palabra de Dios en 2 Timoteo
1:7 dice, Dios no nos dio espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Para controlarnos, para mantener a raya a todo lo que el temor nos hace sentir, nos hace pensar. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hermanos, el propósito de Dios siempre apunta hacia adelante, siempre apunta a avanzar, a progresar. Ese es el deseo de Dios. O recuerden ustedes la parábola de los talentos. A uno se le dio 5 talentos, a otro 3, a otro los que hayan sido, pero a uno le dio 1. Y por miedo lo enterró. Después vino el Señor y le dice, es que sabía que eres un amo que exige, que pide, que pide rendir cuentas, y pues mejor lo enterré y aquí tienes tu talento. ¿Qué pasó con este? Este siervo que escondió su talento, lo hizo, respondió desde el miedo y no fue responsable. Y tú y yo sabemos qué pasó con la historia. Lo único que quiero decir es que eso pasa cuando no confiamos. Todos ustedes han oído una parábola, una anécdota de un aguilucho que se crió entre gallinas, ¿verdad? Empezó a crecer este aguilucho y se veía a sí mismo distinto a las gallinas. Y tuvo episodios en donde sentía que un vientecito fuerte venía y sentía ganas este aguilucho de levantar las alas y de hacer así. Y en eso el gallo lo ve haciendo eso y se deja venir sobre él a picotazos y como diciéndole, deje de intentar hacer cosas que no, somos gallinas. Y ese aguilucho creció como gallina. Y de repente veía que por el cielo pasaban águilas volando y se les quedaba viendo y qué hermoso. Todo lo que este aguilucho sentía. Hasta que un día pasó un águila y no sé cómo se dice cuando emiten su sonido. No sé. A quienes están oyendo en la grabación, pues no sé cómo se dice, pero hizo su sonido. Y entonces este aguilucho abajo, estando entre las gallinas, lo vio y empezó a correr un aire muy fuerte en ese momento y sintió ganas y abrió las alas. Y las abrió y descubrió lo que por naturaleza había dentro de sí mismo. El mismo viento y sus alas lo empezaron a hacer flotar. Y empezó a moverlas y ya sabes lo que pasó. Descubrió lo que siempre había llevado por dentro. Hermanos, así pasa con propósito. Propósito de Dios se activa, no porque nosotros nos sintamos listos. Se activa cuando decidimos dejar de vivir como gallinas y empezamos a vivir como lo que Dios dice que somos. Si decidimos desde el miedo o desde una mentalidad de pobreza, hermanos, vamos a esconder talentos, vamos a retrasar nuestra obediencia, vamos a vivir muy por debajo de lo que Dios ha planeado y ha diseñado para nosotros. Pero si decidimos desde propósito, algo se va a enderezar dentro de nosotros. Y nuestras decisiones, cuando respondemos a eso, nuestras decisiones empiezan a reflejar y a manifestar la vida del reino. Entonces, hermanos, si nuestras vidas están mostrando que no avanzamos, o que no tenemos éxito, es porque estamos interpretando la vida desde nuestros temores y desde nuestras circunstancias, desde el miedo, desde la mentalidad de pobreza. Pero si lo hiciéramos desde propósito, algo pasaría en nosotros. La característica de cuando uno oye la voz de Dios y cuando uno obedece.
hay paz y hay confianza aquí adentro. Ese es nuestro punto número 3. Confianza y paz por interpretar todo desde la realidad del reino. Hermanos, la verdadera paz no nace de lo que vemos, sino de cómo interpretamos lo que vemos. Mira, cuando tú y yo pensamos desde el reino, dejamos de interpretar todo de manera fatalista, o desde incertidumbre, o desde la escasez. Y lo hacemos desde la seguridad, desde el carácter y desde la soberanía de Dios. Es bien diferente. Interpretar todo desde el reino significa que no nos movemos desde el miedo, no nos movemos con mentalidad de pobreza, sino desde una convicción profunda que Dios está con nosotros y nos cuida, que no nos abandona, que siempre tiene cuidado de nosotros. Mira, he hablado mucho acerca de aquella persona que se le da un diagnóstico fatalista. Este diagnóstico se le da a 2 personas, idéntico el diagnóstico, pero una de ellas responde desde una manera fatalista. Lo interpreta desde la incertidumbre, lo interpreta desde que, ay, se acabó todo, y ya me voy a morir, y ay, se me acabó, la enfermedad me va a consumir poco a poco. Una persona de estas 2 interpreta el diagnóstico desde allí. En cambio, la otra lo interpreta y dice, mi Dios tiene la última palabra. Esto no es otra cosa más que la oportunidad para que mi Dios demuestre quién es. Y mira, vamos a imaginar que las 2 mueren, pero desde que se les dio el diagnóstico, una vivió de una manera miserable hasta que murió. En cambio, la otra vivió disfrutando de la presencia de Dios y confirmándole que era su hijo y que la vida humana se acababa, pero comenzaba la vida eterna. Y esta persona vivió feliz, vivió en una dulzura, en una delicia en la presencia de Dios, porque interpretó todo desde la óptica de lo que Dios dice, no desde lo que entiende, desde la razón. A eso somos llamados, hermanos, a vivir así. La palabra de Dios, lo que decías hace un momento, Delia, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y otro versículo, Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Una manera muy diferente de ver las cosas. Otro pasaje en Romanos 8:6 dice, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Hermanos, te voy a contar una pequeña ilustración. Una vez, un papá y un niño, el papá decidió llevar al niño a explorar una cueva. Y el papá llevaba al niño tomado de la mano. Y empezaron a meterse a la cueva y pues la luz se empezó a bajar. Y empezó el niño a decir, ¡ay, papá! Dice, no puedo ver, tengo mucho miedo. Y entonces el papá le dijo, hijo, no necesitas ver el camino, aférrate a mi mano. Y cuando el papá le dijo eso al niño, entonces el niño se relajó y pudo caminar. El papá le dijo, no importa que tus ojos no vean, tú confía, yo te voy llevando. Entonces el niño descansó, soltó el miedo y caminó. Pues, papá me lleva de la mano, pues, ¿qué me puede pasar? Siguió adelante, no porque viera la luz, sino porque su papá lo sostenía de la mano. A muchos de nosotros eso se nos olvida.
Se nos olvida que Papá Dios nos tiene tomados de la mano. Así es que, hermanos, la mente de reino no necesita conocer la ruta. Solo necesita confiar en quien dirige. ¿Estás conmigo? Así es que, hermanos, la vida de reino es resultado de pensar como Él. Tenemos ya bastantes evidencias de que necesitamos renovar nuestra mentalidad para pensar distintos, para creer distinto, para interpretar las circunstancias distinto. Por esa razón decimos, creer no es suficiente. Se necesita pensar como Él. Pónganse de pie, por favor. Llévate esto en tu mente, por favor. Mira, cuando nuestra mente interpreta todo desde el reino, la ansiedad pierde poder, el miedo se debilita y la paz se vuelve nuestro estado natural. Porque no dependemos de las circunstancias, sino de quién está al mando. Entonces, cuando hacemos eso, las tormentas dejan de mover nuestra fe. Las noticias que escuchamos dejan de determinar el ánimo de nuestro corazón. Y los gigantes, los problemas, las cosas que enfrentamos todos los días, que muchas de las veces parecen aplastarnos, dejan de ser imposibles. Porque ya no calculamos desde nuestras capacidades humanas. Ahora interpretamos todo desde las facultades de nuestro Dios, que es grande y todopoderoso. Hermanos, aquí terminamos nuestra serie. Creer no es suficiente. Y todo el entendimiento que hemos recibido en ella, hermanos, nos da la oportunidad de que a partir del día de hoy tú y yo podamos vivir de una manera diferente. Porque conocimiento se ha impartido y depende de nosotros. Ahora podemos vivir pensando como Él, podemos responder como Él y podemos manifestar el reino de Dios en todo lo que somos y en todo lo que vivimos, por pensar como Él. Demos gracias a Dios por esta serie de enseñanzas, por la palabra que hoy recibimos. Y no se nos olvide, la vida de reino es el resultado de pensar como Él. Padre, muchas gracias porque eres un Dios muy bueno. Eres un Dios que nos ama. Eres un Dios que desea que vivamos en bendición, que seamos prosperados, que tengamos salud, que nuestra familia sea una familia hermosa, en armonía, con buenas relaciones. Eres un Dios que desea que todo lo que hagamos prospere. Eres un Dios que no se limita en darnos bendición tras bendición. Eres un Dios que nos ama incondicionalmente. Nuestra vida tiene muchos defectos. Nuestra vida tiene muchas cosas difíciles, pero por encima de todo eso tu amor nos ama y nos acepta. Somos obras en proceso. Y habremos de llegar a la perfección, en la plenitud de ella, el día que tú vengas. El día que dejemos este cuerpo, Señor, imperfecto,
ese día cuando seamos transformados y vayamos contigo y nos encontremos contigo en las nubes para ir a las moradas eternas, o cuando terminemos la vida y muramos en este mundo, entonces entraremos en la perfección. Entonces estaremos en tu presencia, Señor. Pero mientras tanto, tu Espíritu nos acompaña. Es nuestro amigo, es nuestro ayudador, es nuestro protector en todo. Necesitamos estar muy pendientes que nos hablas por medio de Él. Necesitamos estar muy conscientes que hemos sido llamados a vivir una vida como cristianos, como creyentes en Jesucristo, pensando como Él, manifestando la vida del reino que tú nos das aquí mientras vivimos en este mundo. No es algo prometido para vivirse solo allá en la vida eterna, en el cielo. Es para vivirse aquí, que se manifieste aquí. Lo dijo tu Hijo Jesús cuando vino: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando enseñó a los apóstoles a orar, la oración fue y dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que también se haga aquí en la tierra. Entonces, la vida del reino es para vivirse aquí, Señor. En el nombre de Jesús, todo el engaño, todas las tinieblas, toda la ignorancia que el enemigo ha permitido que llegue y abunde en nuestra mente, por tu luz, por tu verdad, son echadas fuera, Dios mío. Y como dice la Escritura, y conocerán la verdad, y la verdad los habrá de hacer libres. Padre, que esa libertad se manifieste en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo.